Buenas tardes y gracias a todos y a todas por acompañarnos esta noche aquí en el Centro Riojano. Bueno, pues estoy muy contento de estar hoy aquí, porque yo soy como editor un enamorado absoluto de los premios de poesía. Ya sé que el premio literario tiene como mala fama, de forma injusta, porque luego al final siempre pagan todos por cuatro, ¿no? Por cuatro ricachones, así. Pero a mí me gusta mucho, me parece maravilloso. ¿Cuántos autores hoy importantísimos, míticos y clásicos de la literatura ya han publicado su primer libro a través de un premio literario? Pues yo qué sé, pero además, yo qué sé, por ejemplo, el propio Rafael Alberti, que publicó su libro María no Tierra, gracias a que fue premio nacional, porque en el premio nacional te podías presentar como el premio Vitruvio, y tantos más, ¿no? El premio es un lugar maravilloso porque es una forma de publicar de forma digna y certera autores que empiezan, ¿no? Y es el caso del libro que presentamos hoy, Perder el aire, de Inés de Alza, una autora que gracias al premio no conocíamos de nada y que en el jurado cuando lo íbamos leyendo nos gustó mucho a todos, ¿no? El jurado de este premio es una auténtica pesadilla dentro de lo positivo. O sea, es una pesadilla porque es que al final siempre se juntan 8 o 9 libros que nos gustan mucho, ¿no? Y es la pelea y al final no sabes qué es lo que decide uno u otro. También es la palabra hay pocas veces que el lenguaje sea tan exacto, ¿no? Cuando se dice que se va a fallar el premio, esa metáfora es exacta, ¿no? Porque claro, nunca sabes, ¿no? Pero este libro dentro del concurso nos gustó mucho, ¿no? Nos pareció un libro brillante, un libro moderno y a la vez clásico, que estaba muy a día de hoy, pero con los grandes temas de la literatura siempre de un lado para otro. Y luego a mí me sorprendió y me gustó especialmente ahí cada uno, pues lo defendíamos con un baremo, ¿no? A mí me gustó mucho el sentido de todo el libro. Me pareció un libro, y eso es muy difícil en poesía, un libro trepidante, que mezcla de una forma vertiginosa y muy rara en la poesía española contemporánea el verso corto con el largo. Eso, dicho así, no sé si es fácil pero eso es muy complicado, ¿no? O sea, uno tiende a hacer un verso corto, pocos hoy en día, y yo lo siento, que a mí me gusta mucho, o estos versos largos, sí, más de moda, pero poder hacer las dos cosas, incluso en un mismo poema, y que funcione, convierte el ritmo en algo vertiginoso y muy llamativo, ¿no? Y luego es un libro imaginativo, sugerente, no sabes nunca lo que va a decir el poema siguiente ni el verso siguiente, ¿no? Hay un espacio de imaginación y me gustó mucho. Inés además pertenece a un grupo muy selecto y muy interesante de poetas diplomáticos, que eso es una larga tradición, muy buena, o sea, ¿vale? La gran figura que todos pensamos es Pablo Neruda, pero es que hay mucho más. O sea, que yo creo que eso es también bonito, ¿no? Y nada, yo no quiero hablar más del libro, aunque me habría encantado porque tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Julio Hilario, que conoce muy bien el libro y conoce muy bien a la autora, ¿no? Y entonces, bueno, pues él va a poder introducirnos un poco y entre todos hablaremos y luego, por supuesto, la escucharemos leer estos poemas que, a más de uno o una aquí presente, le van a sorprender, ¿veis? Porque tienen una fuerza y un espíritu que nos gustó mucho allá en el jurado, ¿no? Ojalá que este año vivamos, como yo lo digo con la mano en el corazón, vivamos la misma pesadilla de hace unos meses, ¿no? Voy a contar otra anécdota también, ¿no? Que a modo de anécdota debo contar que como somos muy poco dados a la tecnología, aunque no lo parezca, en la editorial, una vez que ya habíamos pagado el premio, estábamos contentos, súper contentos, y ya está, no sé qué, llamamos primero al ganador siempre, y luego, que por cierto también nos sorprendió, un autor muy prestigioso y muy conocido, y luego llamamos a las dos finalistas y es que no aparecía, ¿no? No aparecía, en los premios pasan cosas muy raras, ¿no? Que no aparecía, llamé otra vez, llamé y dije, ya, es verdad que es error mío porque yo tenía que haber hecho lo que hace todo el mundo, que es que uno es muy zoquete para eso, tenía que haber puesto un correo electrónico, que es que es normal, y no tirar por el teléfono, pero a mí lo de los correos, pues no lo hice, ¿no? Y ya era la última llamada, se lo dije a los otros miembros del pueblo, dije, mira, a lo mejor vamos a tener que
que reunirnos otra vez y buscar otro, porque no encuentro autora, ¿no? Uno estaba muy cabreado, pues no puede ser, pues lo dejamos desierto, pues no sé, no. Bueno, voy a intentarlo por última vez, y pum, y la pobre es que estaba trabajando de viaje, o sea, que... Así que nada, el próximo día, yo digo aquí, que lo siento por mí, pero en la segunda llamada que me falle mandó un correo electrónico como todo el mundo y me quitó de sin sabores, porque fue lo primero que le pregunté, si te hubiera mandado un correo electrónico, me dijo, sí, claro. Así que nada, bueno, pues nada, cedo la palabra a Julio Diario. Buenas tardes. Vamos a la Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Gracias, muchas gracias a familiares, amigos, amantes de la poesía en general, por acompañarnos en esta tarde invernal. Gracias también al Centro Riojano de su dirección por la amabilidad al dejarnos compartir espacio y paisaje con sus socios. Magnífico lugar este centro regional que celebra en el próximo día su 125 aniversario. El emblemático centro regional donde los haya, en el que se han impartido grandes acontecimientos de todo tipo, desde cata de vinos, lógicamente estamos en La Rioja, pero no solamente de vinos, también charlas gastronómicas, presentación de libros, revistas, conferencias, incluso la celebración del baile de carnaval el próximo sábado, según he podido observar en algún cartel y un largo etcétera. Gracias por compartir esta velada literaria. La presentación de un nuevo libro, es decir, su puesta en escena, siempre es un acontecimiento a celebrar. Si en estos días hemos asistido al cierre, a la definición de la emblemática librería Tipos Infames, desde aquí le enviamos un caluroso recuerdo. Hoy, en cambio, es día de regocijo, le decía, ya que asistimos al nacimiento de un nuevo libro. Permítanme presentarnos, Pablo, el director de la editorial, Inés Yarza, la autora del libro, y responsable en última instancia de este acto, y yo que soy Odul Hilario, y me he cometido nosotros que derivarles o conducirles a las personas causantes de nuestra reunión de hoy. Y sin más dilación iniciamos propiamente lo que es el acto. Le doy la palabra a Pablo Méndez, director de la editorial Vitruvio, para que nos hable de la editorial, sus comienzos, su finalidad, cómo se encuentra en estos momentos, premios, etcétera, etcétera. Tiene la palabra. Bueno, a ver, la editorial el año pasado cumplió 30 años, lo cual fue muy bonito, y hemos hecho una colección nueva que se llama Los Libros del 30 para celebrarlo, y tiene el objetivo de alternar la publicación de la misma manera y con el mismo corazón de autores nuevos que empiezan con autores consagrados. Y es lo que hemos hecho, lo que hicimos hace 30 años, cuando yo tuve la suerte de fundarla con 20 años apenas, y lo que seguimos haciendo ahora, ¿no? El primer libro que publicamos para llevar eso a cabo fue A Consejo de Berilo, de Gloria Fuertes, que en ese momento era la poeta más famosa de España y seguramente una de las mujeres. Y el segundo, una antología de poetas jóvenes, que no pasábamos entonces los 25 años. Y hasta hoy. Yo, estoy muy feliz, muy contento de Ediciones Vitruvio, va muy bien, luchamos mucho. El año pasado publicamos La poesía completa de Álvaro Pombo y a la vez un montón de libros de autores nuevos, y ese es nuestro sueño y nuestra vida. Y presentamos 2 libros por semana, mañana volvemos aquí con toda la alegría del mundo. Y en fin, yo como siempre me digo el editor feliz, la verdad, porque me encanta mi trabajo y estoy muy feliz de hacerlo. ¿Los comienzos cómo fueron? Bueno, los comienzos, no, que va, todo lo contrario, pero claro, yo tuve la suerte de empezar muy pronto. Entonces, claro, cuando uno empieza muy pronto, los comienzos no son nunca duros, son divertidos. Yo monté la editorial con 20 años. Entonces, claro, con 20 años no me tenía que jugar, no me jugaba nada. O sea, no es lo mismo el que empieza ya con responsabilidad, ¿no? Imaginaos, el que tenga familia ya y tenga que... Yo tenía 20 años, era como un pequeño juego que paradójicamente y curiosamente fue bien desde el primer día, ¿no? Cosa que yo siempre digo que la editorial creían en ella mi madre y mi novia, entonces, ¿no? Era mi mujer. Los demás, mi padre, por ejemplo, no, que luego fue el primero, 4 años después fue el primero que luego me dijo, oye, públicame este libro, por favor, ¿qué tal? Vale. Pero en ese momento no, pero es una editorial que fue muy bien desde el principio. Al principio, los 2 primeros años trabajaba en mi casa, también eso, tenía una suerte de tener una casa donde podía almacenar y tener mis padres me pagaron la línea de teléfono, que me la puse en mi cuarto, y ya está, y así empecé un pequeño anuncio que puse en el ABC.
Y ya está. O sea, y a partir de ahí... Pero claro, pero es que como no tienes nada, con esa edad no tienes nada que perder. Entonces si hubiera empezado con otra edad hubiera sido distinto, porque es verdad que una editorial cuesta... Pero yo no, me lo pasé pipa desde el primer día. Y respecto al premio, este es el tercer premio, ¿no? Este es el tercer premio. A ver, yo hace 3 años descubrí que teníamos un problema, muy bonito problema, pero un problema. Un problema bonito, pero problema. Y es que nos costaba mucho publicar autores nuevos, porque prácticamente todos los autores que van publicando suelen repetir, lo cual es muy bonito para mí, es una gozada, pero me di cuenta que entraba muy poca gente nueva y eso no me gusta, porque yo quiero que sea dinámico. Entonces por eso creamos el premio Vitruvio, que efectivamente tiene una cláusula en sus bases, que yo sé que hay gente a la que no le gusta, pero que no se pueden presentar autores que ya hayan publicado con nosotros. De forma que el premio es limpio sí o sí, y metemos como mínimo 3 autores nuevos cada año, porque es un ganador y 2 accesibles. Pero es el primer año que hicimos 4 accesibles. Y ahora se convocará otra vez con la misma intención. O sea, es una gozada. Muy bien, pues seguimos. Antes de dar la palabra a Inés, autora del libro, voy a hablar un poco sobre ella. La joven autora pertenece a una familia en la que abundan los artistas, escritores, escultores, poetas, y ella ha decidido sacar a luz un libro de poemas, ella y la editorial, por supuesto. Y hago la presentación orgulloso, más aún si cabe, de haber leído un libro que con toda seguridad no dejará indiferente a los lectores. Leeré unas palabras esclarecedoras de Andrés García Pérez Tomás sobre la poesía de Inés. Escribe con una temperatura distinta. La exploración, la del vértigo sensorial que busca en el ritmo del poema la forma de reconocer el dolor y ponerle cadencia. Fin de la cita. Como bien se puede deducir de estas palabras de Andrés García, este libro de poemas no es un libro de consumo al uso, es un libro de reflexión, donde tu yo se encuentra permanentemente dentro de uno mismo y frente al exterior en un juego de espejos. Hace años, leyendo a Alphonse Daudet en su Tartarí de Tarascon, le llamó la atención la similitud en algunos pasajes de Tartarín con el Quijote, y particularmente cómo los personajes principales de las 2 obras salen del espacio físico en el que están constreñidos y se construye un espacio mental nuevo. Un lugar mucho más amplio y diferente, donde situar sus pensamientos, su yo frente al mundo exterior. Inés Yarza necesita sacar sus reflexiones y gritar a los 4 vientos lo que ve, lo que siente, y lo hace revelándose lo cotidiano, ante el cotidiano, lo absurdo, lo establecido, al tiempo que nos indica que le falta. El paraíso perdido lo tenemos aquí, en la tierra, en nosotros mismos. Solamente hay que verlo o aprenderlo. Y esos pensamientos tienen que ponerlos por escrito, y lo hace en su lugar de poemas, y escribir. Y para eso necesita salir del espacio físico opresivo de la continuidad, creando una geografía de pensamientos críticos, de reflexión, intentando volver una y otra vez al yo primitivo. Entronca su pensamiento con el hombre que nace del llamado siglo de las luces, con la ilustración y la enciclopedia, con una mirada escópica de la realidad, creando imágenes visibles mediante las palabras. El pensamiento en continuo progreso, la razón y el hombre pasan a ocupar el centro de su universo, sin olvidar al humanista de siglos anteriores. El saber, el pensar nos hace libres, y los versos de Inés lo llevan de forma reflexiva a caminar a través de un hilo virtual, de unos poemas que fluyen a lo largo de un río argumental, y lo va dejando pequeños trozos, retazos de la sociedad que nos circunda y de nosotros mismos. Un río de aguas rápidas, bravas a veces, que desde el principio del libro nos pone frente a situaciones en las que el hombre es un consumidor pasivo, sin capacidad de pensar, anulando, por tanto, uno de los principios universales del hombre. Necesita hablar de los huecos vacíos de pensamiento dejados por las neuronas asfixiadas por la alineación. Un hueco llenado a veces por un viento cargado de incertidumbres que acentúan más, si cabe, nuestra misma existencial. El iluminismo nació para hacernos libres, para quitarnos el miedo a la oscuridad, mediante la ciencia y el saber. Siglo después, el poder a través de los medios creados por el hombre
carpintería para liberarnos nos acaba esclavizando. La robotización nos conduce por caminos ya trazados de antemano, quebrando la individualidad, acabando con los pensamientos divergentes, lo que te llevan a la reflexión. Ya escasean los espejos que contradigan la visión de nuestra figura y la ajena, cubiertos con una capa de igualdad cultural donde acallar las diferencias, caminos que agarran a vertir los finales a donde nos llevan. Los muros blancos resplandecientes, carentes de señales, de ideas, nos dice Inés en uno de sus poemas. Según te vas adentrando en la lectura del libro, las puertas del alma se van abriendo como un caleidoscopio de imágenes y colores sociales diferentes. Inés lanza sus versos sin puntos, sin comas, apenas sin espacio para respirar, enfrentándose con la palabra desnuda al acontecimiento que le perturba, que le ofende, un grito liberador del silencio, advirtiéndonos del secuestro del pensamiento. Ya no es necesario prohibir, ponerle censura a la creación. El sistema empleado es mucho más sutil. Piensan por nosotros, llevándonos por caminos a lugares insopesados, a los que no imaginábamos que podíamos llegar. La hipocresía, el egoísmo, elementos consustanciales al hombre llevados a su más alto grado, impiden ver los otros dones innatos a la persona. La humanidad, nos lo dice Ícaro en otro de sus poemas, ha perdido la pluma de la humildad y vuela a lo más alto queriendo conseguir los secretos de Pandora, alcanzando la cumbre donde el hombre original se encuentra con su creador. Es el miedo a lo desconocido lo que nos hace agarrarnos al superfluo, desechando valores elementales en el ser humano. Este desarrollo continuo, permanente, nos lleva a plantearnos el devenir de los filósofos antiguos y modernos, el flujo y desarrollo que se opone a la idea firme, estática, lejos de las condiciones del individuo. Cada uno de los poemas es una denuncia, pero también es un canto de esperanza. ¿Está el hombre predeterminado y sigue la secuencia de causa-efecto? ¿O por lo contrario dispone de libre albedrío? La poesía, sin arma, cargada de futuro, dictaba a Gabriel Celaya sus cantos íberos allá por el año 1955, reivindicando el arte como herramienta de transformación. 80 años después, la poesía sigue siendo el escaparate donde se exhiben las vergüenzas humanas, el lugar donde se ponen a veces la debudez del hombre objeto y otras a la batalla del maniquí brindada por luces de león y también la carta. La poesía no muere, porque poesía es belleza, porque bello es aquello que la contemplación nos produce un placer espiritual inmediato, desinteresado, según definiciones de y la belleza de la palabra se agranda al incorporar la metáfora, néctar de dioses para el apetito del poeta, metáfora como medio de engrandecer el verso, miradas a la formación de identidades, un verso libre, roto a veces, punto de inicio para llegar a lo más profundo de las conciencias. Así son los versos que nos encontramos en este libro de Inés. ¿Quedan aún espacios para las utopías? Podemos preguntarlo leyendo sus poemas. ¿O es que ya no hay utopías? Yo le respondo. Después de haber leído tu libro, la poesía nace en la cuna donde nos habitan las utopías, tal vez esperando en las voces de los poetas, y que como la niña del piano digan, Teita Kumi, levántate y empieza a andar, a escribir. Otra de las preguntas recurrentes es misión del poeta denunciar la sociedad que le circunda. ¿Puede el poeta soñar, aspirar a una sociedad más humana a través de los versos? La respuesta es clara. Deben seguir escribiendo para mostrarnos realidades que tal vez los más comunes de los mortales no llegamos a percibir. ¿Hemos acabado con el pensamiento divergente? Nos queda la filosofía como remedio mental para salir del caos. ¿Qué hacer ante un mundo que al parecer se acaba inexorablemente? ¿Nos estamos quedando sin aire limpio para respirar? ¿O es que lo respiramos tan viciado que ya no discernimos el bueno del malo? Los versos de los poetas se convierten en oxígeno para nuestra existencia. Librerías, libros y escritores forman el mundo del imaginario y lo tangible, elementos indispensables del pensamiento, de los sueños y la crítica. Esta y otras muchas preguntas me han surgido tras la lectura y las dejo en el aire para que cada uno de ustedes se las respondan después de haber leído el libro. Muchas gracias por su amable atención.
Y después de estas palabras introductorias, de estas reflexiones escritas con la pluma, nos adentramos en el universo del libro a través de algunos de sus poemas. Tierra. La Tierra como unión cuasi mística entre nuestro principio terrestre, el tártaro y el cosmos. Uno de los componentes de la dualidad humana, lo físico y lo material frente a lo intangible e etéreo. Inés, tiene la palabra. Bueno, voy a leer el poema Tierra. Tierra, cauteloso susurro en medio de esta vida, desplaza un minuto que no vuelve y te desplaza a ti mismo un minuto, sin poder volver a ser quien pensabas. Si acaso pudieras llegar a amarrar el momento del pensamiento, como quien se aferra a la tierra cuando ésta, en el pequeño detalle, se desvanece. Algo grueso, es imposible de quitarse del medio, si no es cavando hondo, y aparece más tierra, en el pozo, siempre debajo de nosotros. Pensar en cavar un túnel hasta la superficie es querer disparar sangre a un agujero muerto. Pero los agujeros nunca mueren, es la vida la que perece y resurge con energía desde la esencia de un grano que se deshace. Erramos la mirada al dirigirla a las paredes cementadas de un tope rígido. Mirar abajo, por debajo de lo observable, seguir cavando, hasta que llegue la roca indiferente de un grito. Agua, del arjeo arqué, uno de los principios de todas las cosas, el origen. La tierra descansa sobre el agua. Toda fuerza se ejerce desde la unión de muchos entes individuales. El canto aislado no hace sinfonía, necesita la unión de otras voces, de más instrumentos, una música que se eleve por encima del silencio. Eso. Agua. Gotas dispersas, olvidadizas, se deslizan por el cauce vaciado de un río. Llenan de espacio, el espacio que espera, el fundirse de unas con otras, de un devenir fluido que surge y renace, se eleva y desciende, desborda el bosque, con árboles silenciosos que cubren el fresco metano de su líquida consistencia. En la mente, el agua chapotea. En el lugar, respiramos entre aguas renqueantes que se transforman a cada instante y dificultan un lugar estable para la siguiente pasada. Fluidos sin cauces que se dispersan en ruido sin océano. Agua del río que cruza los senderos esculpiendo las rocas. Líquido, devenir inaprensible. La siguiente poesía tiene por título Nubes de plástico. Emprendedores de un camino sin retorno, de un futuro sin espacios, sin destino. La retroalimentación del hombre con sus propios desechos, con sus propias miserias. Nubes de plástico. Flotando sobre un plástico reposado en el mar que hace tiempo dejó de ser colchoneta, inflada, desinflada. Mirando las praderas verdes sembradas de extrañas flores azules que de cerca resultaron ser bolsas de plástico abandonadas, contemplando el cielo en el que asciende el humo negro de los coches que aspiramos en los pulmones, que tragamos, que asimilamos, hasta casi sentir que nos alimenta algo en nuestro interior, como si fuéramos máquinas industriales, figuras de ruido, con nuestras venas bien armadas de artificio y con el mundo integrado de dentro a fuera, de fuera hacia adentro, inmersos en el consumo de piezas que componen el cuadro de nuestra vida, nuestros museos de utensilios, nuestras identidades colgadas de un gancho, nuestra imagen captada como un momento congelado que pudiera cambiarse por otro en un instante, como si nada, sin apenas esfuerzo. La ligereza de estos tiempos de bruma difuminada en nuestros propios desperdicios, con líneas tenues que no llegan a definirse, buceando en pinceladas de purpurina y en reflejos que pueden apagarse o encenderse fácilmente. Buscabas un perfil discreto, capaz de soportar la noche. Ícaro. Sugestivo poema sobre la condición humana. La metáfora de la soberbia llevada al verso. Ícaro. Colores de matices verdosos en el horizonte. Mirabas por la ventana, con el cristal empañado, a un espectáculo que se figuraba entre los recovecos del aire, como
si pudieran surgir formas dibujadas en plena calle al deleite de los vecinos, formas invisibles, que pudieran dar rienda suelta a la imaginación más desgastada y hacer volar la ilusión de los cuerpos encerrados, prometiendo mañana que sería distinto al hoy. Pero siempre se ha vendido que la potencia puede comprarse en un mercado, que no hacía falta quedarse parado un rato en silencio para lograrla. Veloces, con nuestras piernas, frágiles de escarcha, corriendo por las entrañas del presente, sin mirar atrás en ningún momento ni hacia adelante, ¿qué teníamos entonces? Ajenos al abismo oscuro que se abría debajo de nuestros ligeros pies de cera, nos asombramos. Todo se ha desconectado de repente, las aguas se han calmado artificialmente, todo bulle como si un cambio se respirara en el ambiente, cuando vuelva la corriente al mar, cuando las almas recobren la esperanza. Escalera imposible. La actitud de la vida nos golpea inexorable en cualquier momento. ¿Es la vida un camino trazado de antemano? Escalera imposible. El infierno es una escalera de fieltro verde interminable, incapaz de llegar nunca a ninguna parte, porque la muerte nos deja con la película encendida, decía alguien, sin posibilidad de enterarse del final, como si el hilo de la historia siguiera desplegándose en línea recta y el ejercicio tenaz de trazar el círculo del sentido incluso descentrado no fuera capaz de cerrarse nunca, o quizás sí. En la muerte, con el cierre de esa boca que suspira hasta casi tragarse el aire, lo oscuro del alma despierta, y soñamos tal vez que conquista por fin con rigidez severa todos los rincones que dudaban del mismo escalón que da soporte a nuestros pasos. No hay escaleras en el mundo, no hay caminos, no hay rutas pretrazadas, solo flechas que apuntan y pasos que se dirigen a ideas que recordamos como si ya hubieran existido en alguna parte y no hubiera espacio a novedad alguna en el frente. Pero el tiempo se para, la vida también, y la ristra de instantes vertiginosos tiembla con cada latido. ¿Lo escuchabas? ¿Llegaste en algún momento a ascender hasta aquel desierto? Existe un círculo en algún lugar, un retorno que desciende al abismo y ha surgido como una gota de ambrosía en la memoria de varios, en el presente de la vida que recuerda y surgen flechas, más flechas imaginarias entre la bruma, como si las gotas de un océano señalaran un lugar del que todavía no se sabe, escalera de un mundo imposible. No melodía. Aborda uno de los temas candentes relativos a la territorialidad en el acto creativo. Emplea el juego de opuestos en sus versos. No melodía, el cielo en el cielo y la tierra en la tierra, la izquierda y la derecha en su sitio, arriba y abajo, encima y debajo, juntos y separados, el sí y el no, la verdad y la mentira, los espacios que cuentan frente al no lugar, las palabras que saben las entrañas que habitan el ser, robado de un eterno retorno de lo mismo, distinto en espacio que en espejos que rebotan lo ilusionante y lo sustraen de inmediato en una piedra pantalla de fuegos intermitente, incapaz de generar la necesaria repetición del retornero. Rastro. La dificultad de los extraños, los diferentes, para vivir en un mundo hostil, ajeno a ellos. Si era el electrón libre de la agenda social, eso era ansiedad. El rastro. Huele a oso perdido en medio de la ciudad. Decían que husmeaba donde no debía, con sus músculos y el pelo y el hocico agarrados a la cara por si fuera necesario arrancársela de cuajo en cualquier momento. No es un asesino, decían, ni un salvaje incontrolable. Es un oso, un mero oso, en un contexto que no le pertenece. Piedra muda. Un recuerdo reflejado en la inmensidad del horizonte. Una palabra no dicha y llevada por el viento a ningún lugar. Un amor no expresado, escrito en el silencio. Un momento no vivido en el vacío de la nostalgia nos lleva a lo imposible. Piedra muda, un cementerio a lo lejos con una lápida intacta, en la que no hay un nombre escrito, ni letras de ningún tipo, ni símbolo que pueda interpretarse más que la planicie del horizonte y la fría consistencia de la piedra. Volvemos al principio de los tiempos filosóficos. Aire. Su principio vital es el aire. ¿Realmente el aire es el material subyacente de la realidad?
se allega a este principio presocrático para ponernos ante la acuidad humana mediante una énfasis, la descripción detallada de la obra a través del aire que se escapa mediante un lenguaje rico y minucioso tras un proceso visual. Aire. El hueco que quedaba dentro era la escultura. El aire era el momento que ocupaba el espacio. El hierro, la forja que trazaba la sombra o la curvatura del ojo, trataba de fijar la mente en una imagen. Todo se desbordaba en los límites, en la distinción trazada sobre una masa homogénea aparentemente, porque hasta el aire puede cortarse, el espacio fragmentarse, el tiempo anclarse a un muelle respirando liviano en medio de la planicie. Y acabamos con este fuego. Los apocalípticos nos vaticinan el fin del mundo, uno más, a través del fuego. Fuego humano, fuego divino, la construcción del poema a través de una nueva mirada. El fuego, el aliento de un resplandor, nos dejó callados unos instantes, como un susto que surgiera de una esquina y emergiera del foso en las cuevas paralelas, sin atreverse a cruzar ninguna calle ni a traspasar el muro a dar esquinazo a lo fantasma en una casa del terror. Solo es un fuego incandescente que quema enormemente. Nos mira, el universo entero nos está mirando, y la miríada de estrellas suspira cada noche al enfrentarse a ese frío, helado hielo en la mente humana. Las hormigas correteaban sin mirar arriba, locos puntos negros que confundían al ojo en su trazado dinámico, en su trazado intermitente, en su trazado dubitativo de aliento entrecortado, las patitas correteando por una alfombra de alquitrán recién vertido. El ardor de un llanto en lo alto del cielo gritaba, temiendo que quedara grabado como una huella en la arena prendida de la materia viscosa del cerebro. Tanta dispersión, tanta masa, tanta energía, tanto espectro gris de sombra negra, luces que brillan en otro lugar sin observarnos. Parece vano cada paso, cada pensamiento, un retiro, cada peldaño en esta escalera que se erige equilibrista del vacío, con decorados aderezados sin gusto alguno, con soportes que arderían al acercarse al astro, no soportarían ni un instante prendidos a la red. Solo ese sonido, ese acompañamiento que parece acunar de noche, que abrasa porque se aleja, que ahoga las palabras hasta hacerlas parecer casi insignificantes. Es el parar, el ritmo, el fuego lejano de una danza incognoscible, el sentirse pequeño, con los ojos abiertos, el cerebro amplio en un nuevo día, en este espacio diminuto y acotado. Bueno, ahora nos va a leer Inés unas palabras relativas a su poesía, a su mundo poético. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ovidio, por la presentación, muchas gracias de verdad por todo el trabajo, a Pablo también por darme la oportunidad de editar este libro, también es una gran oportunidad y os agradezco. Y luego a todos vosotros y vosotras por estar aquí hoy y bueno, de verdad que agradezco muchísimo que me acompañéis este día. Voy a hablar de algunas ideas filosóficas brevemente para no extenderme demasiado, pero que son relevantes en la construcción del poemario. En general, se podría decir que hay una contraposición entre dos dimensiones. Por un lado, hay una dimensión que es de extremos, digamos la dimensión en la que se contraponen la nada y el todo, que en este poemario en concreto se podían representar a través, por ejemplo, de un globo de plástico que se infla de aire y luego se desinfla, se infla y se desinfla. En este mundo reina la nada y el todo porque es un mundo que no tiene matices. Sería de algún modo la representación de un mundo que se ha deshumanizado y en donde prima el concepto de no lugar. Un no lugar es un lugar que es difícil habitar desde un punto de vista antropológico. Frente a esta dimensión de extremos está la dimensión del instante presente, la del lugar como tal, frente al no lugar, el lugar, que sí puede ser habitado y que se representaría simbólicamente, entre otros, a través de los 4 elementos: el aire, agua,
fuego y tierra, lo que representaría una esperanza. En relación con la primera dimensión, la de los extremos, la nada y el todo, me gustaría profundizar un poco en el concepto de no lugar, que fue popularizado por Marc Augé. Marc Augé fue un investigador del mundo urbano europeo contemporáneo. Para él, el no lugar era un espacio de tránsito, intercambiable, funcional, que no tenía ni memoria ni identidad para quien lo atraviese. En 1992 ubicó los no lugares, por ejemplo, en aeropuertos, que comparten las mismas señales, las mismas tiendas, las mismas cafeterías, en centros comerciales, en supermercados, autopistas, en el extrarradio de las ciudades. En un no lugar, decía Marc Augé, uno pasa, espera, consume, pero no es un lugar habitable en el sentido de que uno encuentra allí una memoria y una identidad, un cierto arraigo. En una entrevista de 2019, Marc Augé señala que el no lugar ha pasado del extrarradio al centro de las ciudades. Y no solo eso, con la expansión de Internet, de los teléfonos inteligentes, de las redes sociales, en general, con la presencia creciente del mundo virtual, el no lugar no solo ha ocupado el centro de las ciudades, sino también nuestras propias casas. ¿Qué supone esta transformación? Según Marc Augé, vivimos en un mundo con referencias que son artificiales. En nuestra casa nos sentamos a ver la televisión, miramos el móvil, la tableta, los auriculares, vivimos en un no lugar permanente. Todos los aparatos tecnológicos que tenemos nos colocan permanentemente en un no lugar, de modo que llevamos el no lugar encima, con nosotros. Es más, se está generando un no lugar virtual planetario, del que ya parece imposible escapar. Ello hace que el tiempo pase rápido, que reine el estrés, que estemos excesivamente pendientes muchas veces de las notificaciones, del ruido, de estímulos que perjudican incluso nuestra capacidad de concentración. Según este autor, como los no lugares no son un lugar de referencia para la construcción de la propia identidad, como puedan ser el hogar, el barrio o la plaza pública, allí no se ordenan nexos humanos duraderos, sino que por él pululan o recalan individuos solitarios indistinguibles. Vivimos hiperconectados y, sin embargo, profundamente ausentes, alejados del instante, saturados de estímulos y de imágenes. Sigmund Bauman haría referencia a una sociedad líquida, en cierto modo imprevisible, en la que careceríamos de elementos para orientarnos, reinando la incertidumbre. Y en este contexto es inevitable que el ser humano acaba por deshumanizarse. Esta idea, además de con referencias a no lugares, se trataría de reflejar en el poemario con referencias al plástico, globos instalados de aire, al consumo, la ligereza, desperdicios, figuras de ruido, purpurina, reflejos de cientos de espejos, la prisa. Y me gustaría leer un poema que se llama Sueño eléctrico. Sueño eléctrico, interrupciones, ruido, 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 bostezos, lobeznos, caras, colmillos, una silla compacta y trincosa, botones que se ajetrean en la tele, pantallas que parpadean, desesperadas por llamar la atención, tiempo parado, enquistado entre dos aguas, ajeno a esa corriente marina que se agita en el tsunami que nos viene a despertar de este sueño eléctrico. Pero en este contexto también cabe la esperanza. En el poemario la esperanza se representaría, por un lado, con la demarcación del espacio. Que no sea una entidad fluida e indiferenciada, sino que sea un espacio habitable, que tenga referencias, que tenga un suelo, que tenga un techo, que tenga unas paredes, una puerta para entrar y para salir, una cierta estructura. Así, en el poema No Melodía que vimos antes, se dice el cielo en el cielo, la tierra, la izquierda y la derecha en su sitio, arriba y abajo, encima y debajo, juntos y separados, el sí y el no, la verdad y la mentira, los espacios que cuentan frente al no lugar. Por otro lado, como ya explicó Julio, aquí cobra un gran simbolismo la mención a los 4 elementos. El aire, tierra, agua y fuego están inspirados en la serie pictórica sobre la alegoría de los elementos pintada por Bruegel el Viejo, alrededor de 1621, que tiene una alegoría del aire, otra de la tierra, alegoría del fuego y del agua.
Los 4 elementos lo que harían es tratar de reforzar esta idea de orden, de espacio no fluido, sino un espacio diferenciado. Y de aquí se pasa a la contraposición también de las ideas de la muerte y la vida. La fuerza del instante presente no es muerte, sino vida, pero como somos mortales, no hay vida sin muerte ni muerte sin vida. Los no lugares parecerían confundir en su fluidez muchas veces ambas esferas, pero para sentir la fuerza del instante presente habría que saber distinguirlas. Y pasaría a leer a la sombra de un ciprés se partió en 2 trozos como un trozo de roca que cayera bajo el peso de un martillo divino, quebrado en 2 fragmentos aquel cuerpo, duro y pétreo, a punto de partirse en 4, silente como un nudo sin vida, quedó eternamente a las puertas del cementerio. Y aleteo. Una bandada de pájaros emprendió el vuelo, sin más sentido que volar y llegar a un sitio en algún momento, en plena plaza, en un pájaro joven. Emprende el vuelo y el ruido fulgurante de cristal latiendo en medio de un segundo alargado lo para cayendo, hasta que todo es alas y asciende. Se trata de encontrar un cierto orden de elementos, del espacio y del tiempo, en fin, un lugar habitado. Como decía el antropólogo Claude Lévi-Strauss, lo que nos hace humanos es algo que ya estaba presente en las sociedades más sencillas. Una vez identificado el lugar habitable y las personas que lo habitan, no parecería ser necesario tanto para ocuparlo, sino más bien algo menos. Más silencio quizá, menos ruido, más lentitud o lo que cada uno estime necesario para dirigir su camino. Y para finalizar, me gustaría leer un poema de Vicente Cano, que es una referencia de la infancia, poeta de la familia, del grupo de Guadiana, y este es un poema que se llama Desamparo, de su serie Cuando nunca sea tarde. Desamparo. Quitarle a un hombre sus recuerdos, dejadlo sin la luz de la esperanza, y se quedará en la más completa pobreza y en el más inmenso desamparo. Y con esto, muchísimas gracias. Bueno, una fantástica lectura. Bueno, una tradición en Vitruvio es siempre terminar y pedirle a la poeta que lea un último poema, ¿no? Yo he visto que hay muchos de los últimos que yo creo que no he leído porque son largos, ¿no? Pero hay 2 de ellos que me parece que no he leído, muy interesantes, que son tanto, me parece, a ver, yo creo recordar, bueno, el último, Tierra, y luego, por ejemplo, yo creo que no has leído Salvación. ¿Has leído Salvación? Pues yo te pediría, si no son tan largos, vamos, y que acabáramos pues con este poema, ¿no? Que a mí me pareció estupendo, ¿no? Y creo que también define muy bien el libro. Tierra sin salvación. A mí Salvación me gusta especialmente. No le salvaron las pantallas, ni las cuentas en redes sociales, ni los ordenadores, ni los teléfonos, ni los espejos, ni el aferrarse como si pudiera succionarse la propia imagen a sus labios cristalizados en la pose correspondiente al cacareado método de supervivencia. No le salvó su pelo brillante cuando el reloj cantaba y vibraba latigazos que sacudían el espacio hasta llamar la atención como si nada más fuera digna de ella a su alrededor. No le salvaron sus ágiles manos en los deslizamientos, ni su ingenio en la apariencia. No pudo contenerlo aquel término del día que acababa con las baldosas removidas y los músculos similares a una caja de cartón oxidada. No era aquel fluir de ideas que no podían tener orden porque eran diluvio, ni aquel presente que saltaba impaciente, ni aquel pasado prohibido y el futuro enjaulado. Fue aquel cielo nublado sobre la pista directa al precipicio el que ensombreció la escena, y los árboles a un lado, ayudando enérgicamente a distraer de los reflejos deslumbrantes de la línea recta los que permitieron ir atrás, retroceder un paso, resistiendo al impulso destructivo de aquel mecanismo delirante.